Mi amigo va a tener un hijo, pero su primo supremaquista insiste en que lo aborte. Voy a contar esto porque todavía le estoy dando vueltas, y cuanto más lo pienso, más claro veo que no es solo una historia puntual. Es de esas situaciones que te hacen cuestionarte muchas cosas, sobre la familia, sobre los límites, y sobre hasta dónde llega la tolerancia cuando alguien cercano cruza ciertas líneas. Todo empezó de una forma que, en realidad, debería haber sido bonita. Mi amigo, vamos a llamarle Dani, llevaba 2 años con su novia. Una relación bastante estable, de esas que no hacen mucho ruido, pero que funcionan. Se conocieron en la universidad y, aunque al principio parecía algo sin demasiadas pretensiones, con el tiempo se fue consolidando. Ella es una chica encantadora. De verdad. De esas personas que caen bien sin esfuerzo. Educada, cercana y con una forma de tratar a la gente que transmite tranquilidad. No es de discutir, no es de meterse en líos, y siempre ha intentado encajar con todo el mundo. Pero claro, no todo el mundo estaba dispuesto a encajar con ella. Dani acababa de terminar la carrera. Estaba en ese momento raro en el que sientes que se acaba una etapa y empieza otra, con más responsabilidades. Tenía planes de ponerse a trabajar cuanto antes, de empezar a construir algo estable. Dentro de todo eso, su relación con ella también formaba parte del proyecto de vida que tenía en mente. Y entonces llegó la noticia. Estaba embarazada. 3 semanas. Todavía muy al principio, sí, pero lo suficiente como para que ya fuera real. Para que ya no fuera una idea, sino un hecho. Cuando me lo contó, lo primero que sentí fue alegría. Sincera. Porque le conozco, y sé que, dentro de lo que cabe, estaba preparado. No perfecto, nadie lo está, pero sí con la cabeza suficiente como para asumirlo. También había nervios, claro. Dudas. Esa mezcla de ilusión y miedo que aparece cuando sabes que tu vida va a cambiar, sí o sí. Y su familia, en general, reaccionó bien. Alegría. Felicitaciones. Ese ambiente típico de reunión familiar en el que todo el mundo opina, da consejos y se ilusiona con la llegada de alguien nuevo. Pero digo en general, porque no todos reaccionaron igual. Y ahí es donde empieza el problema de verdad. La familia de Dani es de las que están muy unidas. De esas que se ven todos los fines de semana, que hacen comidas largas y donde todo el mundo sabe de la vida de todos. Eso, en muchos casos, es algo bonito. Pero también tiene su parte complicada, porque cuando alguien dentro de ese núcleo tiene una mentalidad muy cerrada, el conflicto es inevitable. Desde que Dani empezó a salir con su novia, ya hubo ciertas tensiones. No abiertamente, no al principio, pero sí comentarios, miradas, ese tipo de cosas que no se dicen de frente, pero que se notan. El motivo es tan absurdo como real. El color de piel de ella. Es una chica morena. Y para algunos miembros de su familia, eso ya era suficiente problema. Sus tíos, por ejemplo, aunque no estaban encantados, lo disimulaban bastante bien. Mantenían las formas, eran educados, y de cara afuera, parecía que lo aceptaban. Pero había alguien que no disimulaba nada. Su primo. Dani siempre me había hablado de él como el más extremo. Y no era una exageración. De esos que no solo tienen opiniones racistas, sino que las convierten en parte de su identidad. Me contó que tenía banderas nazis en su habitación, que publicaba cosas en redes sobre la pureza de la raza y que se movía en entornos bastante radicales. Es decir, no era simplemente alguien ignorante. Era alguien que había decidido pensar así y defenderlo. Y claro, cuando una persona así ve que dentro de su propia familia alguien rompe ese ideal que tiene en la cabeza, no se lo toma bien. Aún así, cuando se anunció el embarazo, en la comida familiar, la mayoría reaccionó con cierta normalidad. Incluso sus tíos, que al principio no habían llevado bien la relación, supieron estar a la altura. Pero el primo, no. No dijo nada en ese momento. Y eso, en retrospectiva, casi era peor. Porque cuando alguien así se queda callado, no es que esté aceptando. Es que está esperando. Después de la comida, cuando ya parecía que todo había pasado sin mayores problemas, fue cuando ocurrió lo que de verdad lo cambió todo. Su primo lo apartó. Le dijo que subieran a su habitación. Y ahí, sin filtros,
sin ningún tipo de intento de suavizar lo que pensaba, le soltó todo. Las palabras fueron bastante claras. Y bastante duras. Le dijo que lo que estaba haciendo era un error, que sus fetiches habían ido demasiado lejos, que estaba a punto de arruinar la pureza de la familia. Y luego, lo peor. Le dijo que le dijera a su novia que abortara. Así. Sin más. Sin tener en cuenta nada. Ni la relación, ni los sentimientos, ni la vida que estaba empezando. Nada. Solo su idea de cómo debería ser el mundo. Y aquí hay algo que, cuanto más lo piensas, más impacta. Ese mismo primo es el primero en ir a marchas pro vida. El primero en defender que la vida hay que protegerla. Pero claro, parece que, para él, no todas las vidas valen lo mismo. Y ese tipo de contradicción dice mucho más que cualquier discurso. Cuando Dani me lo contó, se notaba que estaba afectado. No solo enfadado, sino decepcionado. Porque una cosa es que alguien piense distinto, y otra muy diferente es que llegue a ese nivel. Él, en ese momento, reaccionó como cualquiera reaccionaría. Se enfadó. Le dijo que dejara de decir tonterías, que no pensaba hacer nada de lo que le estaba pidiendo. Pero el problema es que la cosa no se quedó ahí. Un mes. Un mes en el que todo parecía haber vuelto a la normalidad, pero no del todo. Lia actuaba como si nada hubiera pasado. Como si Mauricio fuera solo una historia más. Una anécdota. Y eso me molestaba más de lo que quería admitir. Porque yo sabía que para él no había sido así. No lo decía. No hablábamos de eso. Pero se notaba. A veces, en conversaciones sueltas, alguien mencionaba su nombre y había un pequeño silencio. Apenas perceptible. Pero estaba. Y luego, un día cualquiera, pasó. Me lo encontré. De casualidad. Yo iba caminando, sin prisa, pensando en cualquier cosa, y de repente estaba ahí. Mauricio. Nos miramos. Ese momento incómodo en el que no sabes si saludar o seguir de largo. Pero nos paramos. Y empezamos a hablar. Al principio de cosas normales. Trabajo, estudios, lo típico. Pero poco a poco, la conversación cambió. Se volvió más honesta, más directa. Y entonces dijo algo que todavía recuerdo palabra por palabra. Me dijo que siempre le había parecido que yo era distinta. Más tranquila. Más, de verdad. Que conmigo se sentía cómodo. Y luego, sin darle demasiadas vueltas, me propuso ir al cine. Así, sin más. Como si fuera algo sencillo. Como si no hubiera todo lo demás detrás. Y ahí, en ese momento, me quedé en silencio. Porque una parte de mí llevaba mucho tiempo esperando algo así. Pero otra parte, no podía ignorar lo que significaba. Durante los días siguientes, el primo no paró. Mensajes, vídeos, enlaces, todo con el mismo discurso, siempre alrededor de la misma idea, que mezclar razas estaba mal, que era antinatural, que traería consecuencias, un bombardeo constante. Y eso, aunque uno tenga claro lo que piensa, desgasta, porque no es una conversación puntual, es insistencia, es presión. Es alguien intentando meterse en tu cabeza una y otra vez. Dani empezó a agobiarse. No porque dudara de su relación, sino por el desgaste emocional. Porque no esperaba tener que enfrentarse a algo así, dentro de su propia familia. Y ahí es donde entra otra parte importante de la historia. Su novia no sabe nada. Y esto es algo que también da que pensar. Él ha decidido no contarle lo que está pasando. No porque quiera ocultarle cosas, sino porque no quiere hacerle daño. Porque sabe que ella ya está en una situación delicada. Embarazada, con todo lo que eso implica, cambios físicos, emocionales, incertidumbre. Y añadirle esto sería cargarla con un problema que, en teoría, no debería ser suyo. Pero claro, callar también tiene un precio. Porque al final, él se está comiendo todo esto solo. Y además, hay una distancia que empieza a crecer. Con su familia. Han tenido que alejarse un poco. Ya no va a todas las comidas.
Evita ciertos encuentros. Y eso, en una familia tan unida, se nota. Se siente. Y no pasa desapercibido. Y aquí es donde la historia deja de ser solo lo que ha pasado, y se convierte en algo más profundo. Porque el problema ya no es solo el primo. Es todo lo que representa. El hecho de que, en pleno siglo en el que estamos, todavía haya personas que piensen así. Pero, sobre todo, que ese tipo de pensamiento esté dentro de tu entorno más cercano. Dentro de tu familia. Eso cambia las reglas del juego. Porque no es tan fácil como decir paso de esta persona. Hay vínculos. Hay historia. Hay relaciones que no dependen solo de ti. Y Dani está justo ahí. En medio. Intentando construir su vida, con una persona a la que quiere y un hijo en camino. Y al mismo tiempo, lidiando con una parte de su familia que no acepta algo tan básico como eso. Y claro, llega la gran pregunta. ¿Hasta dónde aguantas? ¿Hasta qué punto intentas mantener la paz y cuándo decides cortar? Porque una cosa es evitar conflictos, y otra muy distinta es permitir que alguien cruce ciertos límites. Y lo que su primo dijo, y sigue diciendo, no es una opinión más. Es algo mucho más serio. Es odio. Así de claro. Ahora mismo, la situación está en pausa. No ha habido un enfrentamiento definitivo. No ha habido una ruptura total. Pero tampoco hay normalidad. Es ese tipo de equilibrio incómodo, en el que todo parece tranquilo, pero sabes que en cualquier momento puede estallar otra vez. Dani sigue adelante con su vida, preparándose para trabajar, acompañando a su novia en el embarazo, intentando centrarse en lo importante, pero con ese ruido de fondo que no desaparece. Y yo, desde fuera, lo veo, y no puedo evitar pensar en lo complicado que es todo esto. Porque nadie te enseña a gestionar algo así. Nadie te prepara para tener que elegir, en cierto modo, entre tu familia y lo que sabes que es correcto. Y lo más duro, es que, en el fondo, no debería ser una elección. Pero lo es. Y lo será, tarde o temprano. Porque hay cosas que no se pueden ignorar para siempre. Y esta es una de ellas. Y supongo que lo que pase después dependerá de hasta dónde esté dispuesto a llegar cada uno.